¿Quiénes son los católicos? Me surgió un comentario que haré al final, luego de la lectura del siguiente texto que ilustra muy bien las dificultades que se atraviesan hoy y cómo sabremos quiénes son los católicos. No puedo decir los verdaderos católicos, porque decir católicos es de una sola estirpe. Verdaderos católicos es negar que haya católicos que no sean católicos. Por lo tanto, es quiénes son los católicos. Y vamos a utilizar para ello un texto que leí hoy a la mañana, de lo cual me nació este comentario que voy a dejar al final. El texto es del libro El equilibrio entre las dos potestades, o sea, los derechos de la Iglesia vindicados contra los ataques del doctor Francisco de Paula González entre 1792 y 1875, por el reverendo Fray Pedro Gual en el tomo 3, en la página 134 de este libro se lee: estableced en materia de jurisdicción eclesiástica esos principios vigilianos de que Jesucristo suple los defectos cometidos en su Iglesia y corrige los errores de los hombres, y abriréis ancha puerta para que el simple clérigo invada los derechos propios del cura párroco, los de su obispo, el obispo los del metropolitano u otra autoridad superior, y estos los del jefe supremo de la Iglesia. Y habréis introducido la anarquía en la casa de Dios, el desorden y la desolación en la sociedad religiosa. Habréis destruido la obra de Jesucristo. Todo lo hizo bien este Señor. El autor del orden no pudo ser causa del desorden. La constitución de su Iglesia y la jerarquía que instituyó en ella están bien marcadas en las Sagradas Escrituras y definiciones de los concilios. Son invariables, porque Jesucristo es infalible y no puede contradecirse. Fin de la cita de este texto, extraído de El equilibrio entre las dos potestades, o sea, los derechos de la Iglesia vindicados contra los ataques del doctor Francisco de Paula González, 1792-1875, por el reverendo Fray Pedro Gual en su tomo 3, página 134. Si nos atenemos al texto, surge claramente quiénes son hoy católicos y quienes no, quienes fueron católicos y quienes ya perdieron la silla de la catolicidad. Será fácil deducir quiénes. Solo voy a dar datos y ustedes mismos sacarán vuestras consecuencias y conclusiones al respecto, para saber incluso dónde vosotros mismos estáis parados. ¿Quién es católico? La definición que conocemos de quién es católico es aquel que sigue a la Iglesia de Jesucristo. Y seguir a la Iglesia de Jesucristo implica seguir cada una de las voluntades expresadas por el Papa, o sea, el vicario que dejó nuestro Señor Jesucristo, y que viene desde Pedro hasta 1958, el último Papa de la Iglesia Católica, su Santidad Pío XII. Esa es la condición real para ser católico. No el que yo crea, no el que yo diga, no el que yo piense. Es aquel
que se sujeta en todo a la santísima voluntad del vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene otro pensamiento que aquel que le dicta la voluntad del vicario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Cuán difícil, sin embargo, está siendo cumplir con esta voluntad. Tenemos tres bandos, dos que son exactamente iguales, con distintas motivaciones, y un tercero que sostiene que nadie puede poner en riesgo al vicario de nuestro Señor Jesucristo y su magisterio, y que defiende a ultranza y en todo momento la voluntad del vicario de Cristo, sea este cual haya sido, y sobre todo tomado de la voluntad de su santidad Pío XII, el último vicario dejado para estos tiempos a nosotros. En él se resumen todos los anteriores, todo el magisterio tomado y todo el dejado es en su santidad Pío XII. Ahora bien, ¿cuáles son estas posturas? Hay una que reivindica la existencia del sacerdocio y de la ordenación y consagración de obispos, y de ritos y sacramentos y de misas, que dicen que desde 1958, a pesar de vacantis apostolica sedis, la Constitución apostólica declarada ex cátedra magisterio solemne por su santidad Pío XII para este tiempo, para el tiempo del interregnio, de la vacancia de la sede, tiempo en el que nos encontramos aquellos que sostenemos que el último papa de la Iglesia Católica ha sido su santidad Pío XII y que por tanto nos rige vacantis apostolica sedis, en todo, absolutamente en todo. Porque además de ser una ley dejada por el legislador, en este caso Dios a través de su santidad Pío XII, para este tiempo, fue declarada ex cátedra, magisterio solemne. No puede nadie pasar por arriba de ella sin pasar por arriba de Jesucristo y del Espíritu Santo, que es lo mismo que pasar también por arriba del Padre. Nadie puede. Y entre algunas cosas que alegan estas personas, que son, digamos, los que resumen esta idea, son muchos más, son otros que están también, pero estos tres son los más visibles en este tiempo para este lado del charco, digamos, del habla hispana. Son Ramiro Rivas, quien se dice de sí que es sacerdote válido, Roberto Muñoz Rodarte, del canal Catolicismo Bimilenario, para nosotros canales absolutamente anticatólicos. Después cada uno sacará sus propias conclusiones, y de Daniel Chávez, de Resistencia Católica Tradicional Radio, que promueven a Sociedad Sacerdotal Trento, proveniente del linaje tusista. También ellos se abrogan la potestad, en este caso excluyente de cualquier otro, sobre la consagración y ordenación de obispos y sacerdotes para luego conferir los sacramentos y la misa. Esto excluye de su posición a Ramiro Rivas, que fue consagrado por uno que deviene del llamado linaje lefebrista, a quien los tusistas niegan validez de orden. A su vez, Ramiro Rivas, que sostiene y sustenta la misma
posición que estos otros dos, porque en origen es el generador de esta idea, de ese grupo, de esta gente, de Daniel Chávez y Roberto Muñoz Rodarte, sostiene el que lo consagró a él, lo ordenó a él como sacerdote, el supuesto obispo, que lo ordena a él como supuesto sacerdote, es del linaje de Lefebvre, que le niega, no le reconoce validez al linaje de consagración y ordenaciones provenientes de Tuc. Esto es a la gente que está siendo promovida, difundida y apoyada de Sociedad Sacerdotal Trento. Dicho esto, que genera en cualquiera que lo escucha atentamente a ellos, negándose unos a los otros y al mismo tiempo reivindicándose los unos a los otros, menos Sociedad Sacerdotal Trento, quien no ha abierto la boca al respecto, que permite que hagan un ecumenismo tradicional, pero no ha abierto la boca, porque si la abrieran, lo llevaría a la denuncia de Ramiro Rivas como falso sacerdote. Cosa que ya hizo Ramiro Rivas con relación al tucismo cuando a él le proponen ponerse bajo obediencia y jurisdicción de un falso obispón, un obispón, de la niña tucista llamado Rodrigo creo que se llama, Rodrigo da Silva, algo así, un brasilero del linaje de Tuc, que tiene la responsabilidad para Estados Unidos y toda esta área. Y al decir de Ramiro Rivas que ese era un obispón al que él no le reconoce, no dice que es un obispón, él dice que directamente no le reconoce validez alguna y que él se declara sacerdote vago, cosa que la Iglesia lo condena y lo tiene penado. Vago significa que no tiene dependencia alguna, pero además él se declara, insólitamente para un católico, porque no lo es, puede decir lo que dice y hacer lo que hace, se declara sacerdote, entre comillas, para mí, independiente de toda voluntad incluso de la obediencia que le debería guardar a aquel que lo ordenó en apariencia. Esto que sucede demuestra, por un lado, la incongruencia e incompatibilidad de sus decires con relación al texto leído. ¿Cuál es la voluntad del Papa que debieron acatar? Porque es magisterio extraordinario, vas vacantis apostolica sedis, que dice que no se puede consagrar en el tiempo del interregno a la muerte del Papa o durante la sede vacante, no se puede consagrar a nadie, ningún obispo podía ser consagrado. Quiere decir que a partir de 1958, el 9 de octubre, a la muerte de su santidad Pío XII, en tanto no deviniera un papa verdadero nuevo, no había consagraciones de obispos. ¿De dónde salió este obispo consagrado? Sino de lo que atentaron contra la voluntad de su santidad Pío XII y del magisterio solemne y extraordinario dejado en Vaz, que alegaron estado de necesidad. ¿Qué dicen estos jansenistas a los cuales señala este fraile? Que han abierto la puerta a la anarquía para destruir la Iglesia. No lo digo yo, lo dice este fraile reconocido por la Santa Iglesia Católica, con la autorización para escribir. Por el otro lado, últimamente se ha levantado la señora Teresa Stanfield Benz alegando que tenemos un papa, dos papas en realidad, su santidad Pío XII y antes
su santidad Pío XI, que habiendo ordenado a un hereje, léase Roncalli, y masón, léase Roncalli, el primero que le abre un juicio de investigación, un expediente de investigación, siendo su santidad Pío XI el que le abre esa investigación por posible herejía modernista a Roncalli, se la abre en 1924. En menos de un año lo designa obispo y lo manda como vicario apostólico a Bulgaria. Teresa dice que esto fue un acto de degradación que usó el Papa, como parece que solían hacer, era subir en vez de bajar a los herejes de sus cargos o a los sancionados de sus cargos, los solían subir de nada a obispo y de obispo a vicariato, a ser vicario apostólico de su santidad el Papa de turno, para supuestamente degradarlo, demostrarle el grado de degradación al público y a su vez tenerlo a tiro de saber qué hacía, bajo control. A un hereje, años después, no días ni meses, años después, su santidad Pío XII no solo le concede el beneplácito y no lo expulsa, en caso de que hubiera sido reconocido de que este tal Roncalli en ese entonces era hereje y masón declarado y conocido por todo el mundo, y ustedes ya van a ver por qué digo y conocidos por todo el mundo, su santidad Pío XII, que lo podría haber degradado si esto hubiera sido confirmado, en vez de expulsarlo de la iglesia y ponerlo de patitas en la calle sin ningún beneficio, dejarlo muerto de hambre, no, lo asume y lo sube al cardenalato, haciéndolo papable. Teresa dice que lo que era obligación para los cardenales que eligen a Roncalli como papa y que lo eligen sabiendo que era hereje, por tanto, un antipapa, un no papa, lo eligen a sabiendas de la condición de herejía y de masón de Roncalli. Porque los acusa Teresa, a estos cardenales, de tener que saber, y si no sabían, de investigar a conciencia quién era aquel al que iban a promover. Y entonces pone en la calidad de estos cardenales que lo votaron la culpabilidad de herejía, deponiéndolos de su silla por haber elegido y sostenido a un hereje en la silla como papa. Ahora, como papa, a Roncalli. Ahora bien, ¿qué implica todo esto? Según Teresa, los cardenales caen porque estaban obligados a saber por su cargo y función, según la ley de la Iglesia, lo cual es cierto, la ley establece eso. ¿Y qué implica esto? Que si los cardenales estaban obligados a saber, más aún estaba obligado el Papa. En este caso, 2 papas seguidos en el tema respecto del mismo individuo, Roncalli. Teresa alega que no se puede juzgar al Papa, estamos de acuerdo, salvo, dicen los entendidos del tema, santos incluso, doctores de la ley, padres de la Iglesia, sobre este tema del no juzgar al Papa, que el Papa haya incurrido en uno de los delitos de la fe, haya ido contra la fe, que es su magisterio. ¿Y qué es la herejía? Ir contra la fe. Y en este caso no necesita ser juzgado por nadie, dicen los que saben. Se ha juzgado a sí mismo y se ha puesto fuera de la Iglesia y ha devenido en lo que siempre ha sido un antipapa, mínimamente, un no papa. Porque un hereje no puede ser católico
y un papa no puede ser un no católico. Ergo, por conclusión, un hereje no es papa. Y se presume que si deviene en hereje posteriormente a la asunción de la silla, jamás fue católico. Esto le quita todas las prebendas, pero además hace nulos, írritos y sin efecto alguno todos sus actos a partir del momento en que asume como papa, tirando abajo 2 papados de una sola pluma, solo por el hecho de ponerlos en entredicho, por más que ella diga y alegue que ella no los está juzgando ni los está poniendo en entredicho, ¿no? Si es ella la que menciona que los cardenales estaban obligados en saber y en investigar. Pero ¿quién hizo cardenal a Roncalli? Bien. En la tercera postura está este grupo de acá, dentro de los que me cuento, también quien está detrás del canal Interregnum y otros blogs católicos de pura cepa, hasta el momento todos nosotros católicos nos decimos, de pura cepa no, es error. Intentamos serlo porque, léase, todos los católicos, desde el 8 de diciembre de 1965, aceptaron la nueva religión surgida de las manos de Satanás en su anticristo Montini a través del Concilio Vaticano II, que se promueve, se publica y se da a conocer como obligatorio para todos los católicos. Y todos los católicos, todas sus autoridades sin excepción, a partir de esa fecha, no antes, a partir de esa fecha, caen en apostasía, cisma y herejía, porque se suman en bloque y en masa junto con los fieles a una nueva religión, a una religión católica. Y luego se suman como integrantes de esa religión a un rito católico, donde los que faltaban de unirse antes terminan uniéndose post novus ordo missa. Esta tercera posición sustenta además lo siguiente. En relación a la gente que dice que hay todavía sacerdocio válido post no haber papa, desde 1958, nosotros alegamos e interponemos vacanti apostolica sedis, que los tira de todas sus sillas por mentirosos y fraudulentos inválidos. Hay que leer Vas para darse cuenta que esto es así. Y hay que leer a otros santos que han alegado que el estado de necesidad no se puede decir ni poner por delante cuando se quiere consagrar y suplir las funciones del Papa en vida. Diciendo ellos, no hay estado de necesidad que valga. Dicho por los papas. Luego está la otra posición. Bueno, primero, esta primera posición pone en entredicho las funciones del papado, de su santidad Pío XII y todos los del segundo milenio, aduciendo que estos papas, por los cuales su santidad Pío XII hace la constitución apostólica, vacantis apostolica sedis, para regir durante el interregnum, o bien estaban presionados, pero no era su voluntad impedir que a la muerte de Elí en el interregnum, de haber conocido lo que sucedería, que advendría el anticristo, invalidando con sus mentiras los ritos de consagración de obispos y de misa, no era voluntad del Papa
dejarlos a ellos, pobrecitos, y al mundo entero, sin los sacramentos, los sacerdotes y los obispos, para la salvación de las almas, que esa no era la voluntad, sin tomar en cuenta que su santidad Pío XII lo hace para su muerte, posterior a su muerte, para que entre en regencia, y la declara ex cátedra, magisterio solemne, por el cual dice que son nulos y sin efectos todos los actos que pudiera cualquiera, inclusive el colegio cardenalicio, tomar para sí de todo aquello que fuera prerrogativa del Papa en vida. Esto es, la consagración de los obispos, por ejemplo. Y los declara nulos y sin efecto, esto es, inválido, explicado tal cual por su santidad León XIII. Ahora bien, en el otro lado, pero exponiendo al papado, porque Roberto Muñoz Rodarte dijo prácticamente que su santidad Pío XII no se lo tenía que tomar en cuenta, y tampoco a ninguno de los otros que habían dictado leyes disciplinares, porque estas son mutables, circunstanciales y humanas, por las que no hay que tomar en cuenta en los estados de necesidad. Y ellos han decidido cuál es el estado de necesidad y por tanto han tomado por asalto las funciones del papado. Contra ellos se levanta esta tercera posición que los señala y acusa como ladrones, usurpadores y asesinos, engañadores, lobos revestidos de ovejas que han ingresado al redil por la puerta que no era. Y tenemos en la otra parte a Teresa Stanfield Benz, quien, queriendo acusar para sostener su postura, y léase, postura, su posición, y no la de la Iglesia, solo su posición, que es establecer como el signo máximo de apostasía, enero de 1958, a la elección de Roncalli por parte de los cardenales, aduciendo que en ese momento se produjo la total apostasía y abandono de la fe de la Iglesia Católica de todo el mundo jerárquico. Todos los obispos, cardenales y sacerdotes habrían apostatado por la votación de 35 cardenales que ella asume como herejes, diciendo que era obligación de estos conocer que Roncalli era un hereje contumaz y un masón consagrado como tal. Y que debían saber. Y como no lo hicieron, ella acusa y sentencia, siendo juez, parte y todo lo que se quiera, como herejes a todos estos cardenales. Y como los otros se llamaron a silencio, dice Teresa, y aceptaron a Roncalli como papa, los cardenales y luego todos los obispos, en ese momento en que aceptan a Roncalli como papa y aceptan a un hereje debiendo saber que era hereje, todos devienen en herejes. ¿Y cuál es el problema que nosotros le señalamos a Teresa? Que con su posición ella ataca directamente al papado de su santidad Pío XII y Pío XI, porque ella le reclama obligatoriedad de saber, de investigar y de conocer a quién iban a ser papable, a quién iban a votar, en este caso los 35 cardenales, y después lo suma a todos los demás por silencio. Y esto implica que quien hizo
cardenal a Roncalli, su santidad Pío XII. Sin haber sido cardenal de su santidad Pío XII, Teresa no puede decir que Roncalli iba a ser electo. Roncalli es electo papable como papa y votado como tal porque antes era cardenal. Y antes era cardenal porque su santidad Pío XII lo consagra cardenal, le pone el capelo cardenalicio. Y en esto dice Teresa, no es culpa del Papa. Nadie está culpando al Papa. Nadie sabe el motivo por el que cada Papa hace lo que hace. No podemos juzgarlo. Pero en todo caso, no es él el que lo hace papable, dice Teresa. ¿No? Si lo hago cardenal, ¿cómo no lo hago posible papable? ¿Para qué lo hago cardenal? Sino para que sea papable, en todo caso. Al menos le abro la puerta, ¿no? Bueno. Luego dice Teresa, para sumar a su tesis de por qué esto fue en 1958, a la elección de Roncalli, y no después, que es lo que alegamos nosotros en 1965, y sustentar de que ella no está tirando el papado ni de Pío XII ni de Pío XI, que es el que lo hace obispo a Roncalli. Pío XI en 1924 lo investiga por hereje, en 1925, casi un año después, lo eleva al sillón de obispo, lo hace vicario de apostólico para Bulgaria. Años después, Pío XII lo consagra cardenal, haciéndolo candidato papable. Pero Teresa dice que estos dos papas, pero sobre todo el último, que es Pío XII, lo hace papable por responsabilidad directa de Montini. Y que Montini, con ya un Pío XII desmerecido en salud, y digo yo en salud mental, porque si no lo vio el tema y se dejó manipular por Montini, entonces no estaba en funciones mentales, ya no era papa. Pero por lo menos Teresa dice, no estaba en funciones mentales ni físicas, estaba muy disminuido y absolutamente cercado y sitiado. O sea, que un papa que está asistido por el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo, está sitiado y cercado y nada puede hacer contra sus enemigos por imposición de aquel que es el anticristo, Montini, el hijo predilecto de Satanás. ¿Para qué servía su papa? El vicario. Había sido corrido como el catejón. No, el catejón fue levantado no cuando el anticristo quiso, así como tampoco su Señor, Cristo, Jesús, fue muerto y crucificado cuando lo quisieron los que lo querían matar, sino cuando Él dispuso, entregó su vida y se dejó apresar, cuando Él lo dispuso, cuando Dios lo dispuso. Igualmente fue la muerte de su santidad Pío XII y todo lo que lo rodeó. Fue voluntad de Cristo. Entonces, ¿quién tiene más poder? Para Teresa, que se dice católica y que intenta sacar de Troya al que ella metió en la cazuela del aceite para freírlo, Satanás, Teresa. Bueno, esa es la postura de Teresa, que para poder cubrir los agujeros que se le presentan, saca de la manga conspiraciones que dicen que existían en torno al Papa. Siempre existieron, no era nuevo. Todos los papas lidiaron con la misma
brutalidad de conspiraciones, atentados, odios de la sinagoga de Satanás y todos sus hijos. Todos los papas. No hubo tiempo en la historia de la humanidad donde la Iglesia descansara con tranquilidad, ni siquiera en tiempos de paz. Ergo, ¿cuál era la diferencia? Termina concluyéndose, por parte de la situación presentada por Teresa para avalar su tesis, su hipótesis, ni siquiera tesis en realidad, su hipótesis, de que su santidad Pío XII era un pelele del anticristo Montini, estando y dejándose bajo la influencia de este, o estaba tarado, por lo cual tampoco era papa, o era un hereje contumaz, por lo cual tampoco era papa. En ninguno de los tres casos devienen papa. ¿Quién vuela vas? ¿Quién dinamita la voluntad del papa con su postura por sus dichos? Los que defendemos la postura no porque queremos defender a ultranzas el papado de uno que podía ser cuestionado, sino al revés, porque al defender la postura de que el anticristo es el que pone el punto máximo y genera la total apostasía, en 1965 y no en 1958, el que nos da la razón de que no fue en 1958 es lo sucedido con Roncalli, admitido, sustentado y promovido por el propio Papa. No importa los motivos que haya tenido su santidad, lo hace incuestionable. ¿Se pueden equivocar los papas cuando designan un cardenal? Sí, claro, ¿cómo no? ¿No tuvieron años, en este caso, para tirarlo de la silla si así hubiera sido y así hubiera sido voluntad de nuestro Señor Dios? También. Entonces, ¿qué debo concluir? Que, así como en la pasión de nuestro Señor y en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, uno es el precursor que señala, indica quién es el Cristo y el Mesías, como en caso de Juan el Bautista, pero la nueva alianza que genera el Mesías no se habría de producir hasta años después, léase, 3 años, y si se quiere 3 años y medio, años después, con la muerte, previa pasión, crucifixión y muerte del Mesías, con el derramamiento de su sangre, su muerte y su resurrección, se sella la nueva alianza. ¿Qué es lo que ha hecho el anticristo, Satanás con el anticristo? El calco, la copia. Signó a su precursor, Roncalli, pero no fue Roncalli el que generó el punto culminante de la apostasía que llevó a todo el pueblo a apostatar. Así como entonces no fue antes, durante el tiempo en que estuvo nuestro Señor, el que generó el punto para la apertura de la nueva religión, de la religión verdadera, del asiento del reino de los cielos, sino la muerte de nuestro Señor hace ahí cuando sella, hace el pacto con todos, no antes, lo hace en ese momento, cuando Él entrega su sangre y muere y resucita. Lo hace en ese momento la alianza con todos, de la que deviene los hijos del reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Y Él morando entre los suyos, veladamente. El anticristo hace exactamente lo mismo. Uno es el precursor, el que señalaría al anticristo, porque el que tiene como antecedente que lo señala en la venida de Cristo en su segunda vuelta es el anticristo a Dios. Porque Dios dijo que queda en el anticristo la señal de su venida.
Primero viene el anticristo y después, inmediatamente después, viene la parusía. Todos esos datos, a estos que somos denostados como no católicos, como estar gobernados por un espíritu, el espíritu maligno de Satanás, por ir contra la Iglesia, por querer destruirla y ser agentes de poderes que dominan la tierra en este momento, económicos, financieros, mundiales, del nuevo orden mundial. Estos somos los que decimos y aseguramos que el papado es infalible y no tuvo ninguna clase de error, y lo sustentamos en los hechos que han devenido. Entonces juzgad vosotros, de acuerdo a lo primero que se ha leído, quién es católico, quién persevera como católico y no pone en riesgo y ni abre las puertas a la anarquía, y quién la ha abierto, poniendo en riesgo el papado y abriendo las puertas a la anarquía. Ustedes deciden. Los temas están ahí abiertos para todos. Pero decirle además a Teresa, Teresa, esto es exégesis. No estás sellado y tú no tienes la última palabra, porque la Iglesia no te la confirió, tú te la agarraste, pero no la Iglesia. La Iglesia ha dicho que las profecías recién se comprenden cabal y totalmente y fidedignamente cuando se han cumplido. Se cumplió esta profecía, que es la del final del tiempo y que termina y concluye con la parusía, la venida de nuestro Señor. ¿Verdad que no, Teresa? Entonces, ¿quién te dio la potestad de levantar tu voz y señalar como enemigos de la Iglesia a los que contradicen tu postura? Que su postura también no tienen la última palabra, pero es más clara que la tuya. Pero de última no deja de ser tu postura y su postura, mi postura. Bien, hasta acá este audio.